Iglesia Senti City Mundial presenta su devocional diario, Camino a la Transformación, un tiempo de comunión y de crecimiento con el Dios que transforma. Prepare su corazón para recibir un lindo mensaje del Señor a través de su palabra, aplicando los principios bíblicos para una vida de crecimiento en Cristo. Comencemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en cualquier parte del mundo que se encuentre. Les saluda el pastor Carlos Martínez desde la ciudad de Quevedo, en Ecuador. Bienvenidos a los devocionales de la Iglesia Senti City Mundial. Hoy vamos a continuar en esta línea de devocionales y vamos a ver el mensaje El arte de ser padre. Y para esto vamos a ir a la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 2. Y la palabra de Dios dice así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué hermoso pasaje de la Biblia que nos habla acerca de este amor inmenso que tiene Dios para con nosotros, que por ese amor fuimos llamados hijos de Dios, y también nos habla de ese parecernos a Él, ¿verdad? Para cuando Él se manifieste, parecernos a Él. Y obviamente, qué mejor ejemplo de Dios para ser padre. El mensaje iniciaba diciendo el arte de ser padre. Bueno, ¿a qué se refiere con esto de el arte? ¿No? El arte es entendido normalmente como una actividad, ¿sí? Una actividad que se realiza con una finalidad de estética, es decir, que sea hermosa, y también tiene que ser una actividad comunicativa mediante la cual se expresen ideas, se expresen emociones, ¿no? Y se expresen en general la visión que tiene esta persona del mundo. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros logremos mediante el aprendizaje en su palabra. Y hablando de paternidad, pues hay mucha tela que cortar. Por ejemplo, unos tuvimos padres muy buenos, ¿no? Que aunque tenían muchas falencias, pero fueron buenos padres. Otros, en cambio, no tuvieron la dicha de tener buenos padres, porque los abandonaron en algún momento de sus vidas, sea por divorcios, sea por migración a otros países, ¿no? O a otras ciudades, sea por muerte, etc. Y otros pues ni siquiera tuvieron la oportunidad de conocer a sus padres por distintos motivos. La pregunta que surge es: con tan imperfecto ejemplo de paternidad que hemos tenido como seres humanos, ¿cómo podemos llegar a ser buenos padres? ¿Cómo podemos tener el arte de ser buenos padres? Pues la respuesta es la siguiente: a todos quienes hemos tenido la dicha de recibir a Cristo en nuestras vidas y corazones como Señor y Salvador, también hemos recibido el milagro de ser hechos hijos de Dios, como lo revela el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, en donde la palabra de Dios nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también la carta a los Romanos en el capítulo 8 versículo 15 nos revela diciéndonos: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Por lo tanto, si tenemos el mejor ejemplo de paternidad, que es el de Dios, el Dios perfecto, el Dios santo, el Dios omnisciente, podemos aprender el arte de ser padre. Veamos solo 3 enseñanzas, obviamente por cuestión de tiempo, 3 enseñanzas de Dios Padre para aprender el arte de ser papá. Primero, Dios es un Padre que nunca nos abandona. Leamos por favor el Salmo capítulo 27, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá.
existen innumerables familias en el mundo con padres ausentes, ya sea por abandono, divorcios, muerte, padres ausentes en su amor y crianza, aunque están físicamente presentes en el hogar. Y aunque existen valientes madres que solas han sacado adelante a sus hijos, no podemos negar que estos hijos crecen con vacíos muy profundos, al igual que resentimientos en sus corazones que dañan sus vidas. Por tal razón, el texto bíblico nos habla de que si aún nuestros padres terrenales nos abandonaran, Dios es un Padre que nunca lo hará. Punto número 2. Dios es un Padre que siempre está pendiente de nuestras necesidades. Leamos, por favor, el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 31 al 32. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, hemos escuchado decir con mucha frecuencia que existen padres irresponsables, es decir, que no suplen las necesidades de sus hijos, como por ejemplo alimento, vivienda, vestido, estudios. Pero también existen otras necesidades aún mucho más importantes, como por ejemplo el amor, el tiempo, la disciplina, el contacto físico como abrazos, etc. Pero Dios Padre es el único que sabe cuáles son los faltantes que tenemos para suplirlos, sean de cualquier tipo. Vamos al punto número 3. Dios es un Padre que sabe poner límites para evitar que nos descarriemos. Vamos por favor a la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos del 5 al 11. Dice así la palabra de Dios: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, es decir, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La educación contemporánea, querida familia, la educación contemporánea en el mundo hablan de que se les deje hacer a los hijos lo que ellos quieren. Como por ejemplo, si no quieren estudiar, si no quieren ayudar a las tareas de la casa, y algo peor, si quieren cambiar de sexo o respetar si adquieren la ideología de género. Pero Dios Padre nos dice que en la vida no podemos hacer lo que querramos, sino también hay que tomar en cuenta a los demás, ya que la ética y la moral, los principios y la moral, son una construcción de la sociedad y no es una construcción individual de una sola persona. Por lo tanto, o es decir, si para alguien matar lo considera bueno, no puede pretender que toda la sociedad le acepte. Y si lo hace, requiere de disciplina. Dios nos ha dicho entonces que la disciplina forma parte del amor y que no es una cosa separada. Existen padres que dicen que no disciplinan porque aman a sus hijos, y eso es un gravísimo error que si lo mantienen en la educación de sus hijos, más temprano que tarde lo lamentarán. Finalmente, así que
No se desaliente si usted no tuvo un buen ejemplo de parte de su padre. Ni se angustie preguntándose dónde o quién me podrá enseñar a ser un buen padre. Si usted alza sus ojos al cielo y le pide a Dios que le enseñe a ser un buen padre, Dios le enseñará por medio de la Biblia y de su relación personal con Él. Así que, de esta forma, aprenderemos el arte de ser padres. Vamos a orar. Amado Dios, ¿cómo no darte gracias por tu palabra de sabiduría infinitas? Tu palabra nos enseñaba que en algún momento tú te manifestarás a nosotros de manera completa, y en ese tiempo nosotros tenemos que aprender a ser como tú. La falta de paternidad en el mundo ha sido una de las causas más graves de errores, de heridas en el ser humano. La falta de una buena paternidad ha provocado gravísimos errores en la sociedad y problemas en la sociedad. Pero tú, Señor, hoy nos das una luz para entender que si hubo padres que abandonaron, tú nunca nos abandonarás, que tú nunca nos dejarás, que tú siempre estarás con nosotros. Tú hoy nos has enseñado que si hay padres que no supieron atender nuestras necesidades, tú estás al tanto de cada una de ellas, tanto emocionales, psicológicas, físicas, espirituales y de amor. Tú nunca, Señor, faltarás a nuestras necesidades. Y tú nos has enseñado el día de hoy que la disciplina y el amor son una sola cosa, que no podemos vivir descarriados sin esperar las consecuencias de nuestros actos, sino que un padre que ama a su hijo lo disciplina. Gracias, bendito Dios, por mostrarnos tu gran sabiduría y amor para con nosotros. Gracias por tenernos en estos tiempos de reflexión bíblica y de enseñanza para nuestro crecimiento personal. Todo esto, bendito Padre, te hemos orado en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.